vamos a hablar de un tema que es de mucho interés. Es un tema que realmente diríamos, despierta en todas las personas un interés especial porque tiene que ver con el futuro de la iglesia. En otras palabras, con el futuro de nosotros. Hoy, cuando yo escuché orar al hermano José Luis, dije, el Espíritu de Dios está en esta casa, porque su oración tuvo que ver con la creación de Dios. Y yo no he hablado con él, ni tampoco con el hermano Rubén, que sintió que Dios es el creador de todo. Pues hoy día vamos a empezar esta predicación hablando sobre lo que es la creación de Dios, pero no orientado desde el punto de vista de la creación, sino de algo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En lo que corresponde a la predicación de hoy, la pregunta que yo me formulé para hacer este tema dice: ¿conoces cómo fueron los tiempos de Noé? Esto es algo que nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en su palabra. En Mateo 24 dijo: como en los tiempos de Noé, es una de las señales que tienen que ver con el fin de los tiempos. Entonces, existen muchas señales que Él nos dejó, pero a veces nos preocupamos más por las señales que dicen: caerá el cometa, desaparecerán los mares, quedará plana la tierra, será quemada, habrá tsunamis, terremotos. Y nos preocupamos más por la tragedia porque estamos preocupados por la vida física que tenemos en este mundo. Y no prestamos atención a algo tan grande como es la señal en los tiempos de Noé. Cuando yo leí al respecto y leí sobre los tiempos de Noé, me di cuenta que la mayoría de las personas dice, conforme a la palabra que dice, eran tiempos de mucha maldad. Pero el Señor no se refirió a los tiempos de mucha maldad. Él nos dio una referencia real. Dijo, como en los tiempos de Noé. Entonces, para hacer esa referencia, voy a ir detallando y nos vamos a dar cuenta que los tiempos de Noé es algo más que eso. En realidad, Dios me habló a mi corazón y Dios nos está diciendo a nosotros cómo va a actuar en el final de los tiempos a través de esta señal. Y para empezar quiero invitarlos, voy a leer el versículo que vamos a soportar esto, Mateo capítulo 24, voy a leer del versículo 37 al 39. Y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, observen ustedes, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De plano nos está diciendo que no entendemos, y es el día de hoy. Tampoco la gente quiere entender, y muchos creen que es un cuento, que es una fábula, que esto no va a pasar. Y realmente en esta profecía bíblica que nuestro Señor Jesucristo de su propia boca nos dio, nos está dando un periodo de tiempo paralelo en comparación con el tiempo en el que vivimos. Y quiero que lo tomen en cuenta, porque nosotros que nos desenvolvemos en la vida regular, estamos a veces subestimando las cosas que Dios ha anunciado y no llevamos una vida recta, una vida correcta ante Dios. Y esto hoy voy a hacer ese paralelo. Pero para hacer ese paralelo entre el tiempo de Noé y lo que es el día de hoy, quiero primero, y voy a empezar leyendo Génesis capítulo 4, voy a leer el versículo 1 y 2. Voy a leer varios versículos de Génesis, me voy a saltear algunos y los voy a explicar nada más para realmente entrar en el detalle. Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice, ¿no? Conoció Adán a su mujer, Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. ¿Cómo vamos a mirar esto? Lo vamos a mirar en dos líneas, porque acá hay dos genealogías, hay dos diferentes formas de vida que el mundo que se está iniciando comienza a presentarnos. Los que son descendientes de la rama que vendría a ser de Abel, que después sabemos que es asesinado por Caín y es reemplazado por Set, y la línea de Caín. Y nos vamos a dar cuenta cómo ya el Señor desde aquí comienza a decirnos los que siguen con Dios y los que caminan en el mundo. Y aquí lo van a ver, lo que corresponde a una descendencia de Abel y lo que corresponde a una descendencia de Caín, por tomar estas dos cabezas que fueron los hijos que empezaron a tomar la división. Entonces, cuando nosotros ya estamos sabiendo que esto sucede, en los versículos 3, 4 y 5, vamos a ver nosotros que realmente el Señor comienza a hablar sobre lo que es la muerte, la ofrenda, pero en este momento no me voy a dedicar a la ofrenda que da a Caín, la ofrenda que da a Abel, porque no es la razón de la que vamos a hacer con la comparación, sino es primero que se han creado dos líneas. Entonces ahora los invito que vayamos a Génesis capítulo 4 al versículo 17 y 18. Génesis capítulo 4, versículos 17 y 18. ¿Qué es lo que empieza inmediatamente después de que realmente empieza ya el detalle en Génesis? Empieza la genealogía. ¿Y con qué genealogía empieza esto? Empieza con la genealogía de Caín y dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este es no el Enoc que fue levantado. No nos confundamos entre uno y otro. Después en el 18 dice, yo lo he resumido ahí, le puse para Irak, Mehujael, Metusael y Lamed. Observen ustedes que esta genealogía implica tiempo. Estamos avanzando en el tiempo porque acá tenemos 1, 2, 3, 4 personas antes de llegar a Lamed. Y ustedes ven que ahí yo lo presenté a Lamed en otro color. Porque cuando decimos, y Caín conoció a su mujer, estamos viendo que el propósito de Dios es que tengamos una sola esposa. Y aún Caín, habiendo pecado, no tuvo dos esposas, tuvo una sola esposa. Por eso dice, conoció a su mujer. Y esa fue su descendencia. Y vemos cómo vamos caminando, pero sabemos que Caín fue separado del área donde vivía con Abel y fue retirado, ¿no? Y Dios le dijo Dios, tú vas a ser desterrado de este lugar. Primero fueron sacados del Edén, puestos inmediatamente en el territorio anexo, por decirlo así, donde todavía tenían contacto con Dios, y después Caín fue retirado más lejos, y él le dice, Señor, tengo temor de que vaya a ser muerto, que me vayan a matar. Y él le dice, no, porque pondré una marca sobre ti. Y no dice, y dice la palabra, dice, 7 veces será castigado aquel que lo matara. Y quiero que tomen en cuenta esto, porque eso significa, más adelante la palabra lo vuelve a citar, que ellos tienen ese recordatorio que Dios les ha venido dando a ellos a través de su herencia familiar, se sigue manteniendo. Entonces, cuando nosotros avanzamos en la historia y vemos y llegamos realmente a lo que corresponde a Lamed, vamos a leer los versículos 19, 20, 21 y 22. Y ustedes se van a dar cuenta realmente, después lo voy a ir explicando, qué es lo que está pasando aquí. Y aquí es donde ya empieza la cosa a cambiar. ¿Por qué? Porque esto es lo que ya nos va introduciendo a los tiempos de Noé. Recuerden que ya hay una sucesión, hay una generación que ha comenzado a moverse, y paralelo se va a mover. Después vamos a ver que la palabra paralelo también nos habla de la generación de lo que vendría a ser Set supliendo a Abel, y vamos a llegar hasta Noé. Pero ya
tenemos aquí el área de lo que es Caín. Y dice, y Lamed tomó para sí 2 mujeres. Aquí empezamos los problemas. ¿Se dan cuenta? Empezó la bigamia. Lamed, por eso este es el mundo. Pues vamos a hablarlo así. Esto es la formación de lo que vendríamos a decir el mundo pagano, el mundo que no cumple las reglas de Dios, el mundo que todo el tiempo está rompiendo las cosas y no sigue la obediencia. Recuerden de que Dios les enseñó que era una sola mujer y Caín se casó con una sola mujer. Sin embargo, después de estas generaciones, vemos a Lamed adquiriendo 2 mujeres. Seguimos. Dice, y Ada dio a luz, dice, adquirió 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Ustedes, cuando leen la Biblia, se van a dar cuenta que aquí hay una especial atención de Dios en detallarnos qué cosa es lo que aprendieron cada uno de ellos. ¿Cuál fue la habilidad especial que recibieron de dominio? ¿Qué nos dice esto? Vamos a ir analizando uno por uno. En cuanto a Lamed, dijimos, cuando hablamos solo del 19, y dice, Lamed tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Ya dije, eso es que comenzamos con un problema de carácter sexual. El hombre comienza a dejar el desenfreno de lo que es su deseo y comienza a tomar más de una mujer, que no es el plan de Dios. Entonces, vemos aquí el inicio de lo que es el problema que después termina siendo en los tiempos de Lot. Recuerdan que también es una de las profecías que dan, que dice como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Entonces, aquí está el origen. Observen ustedes cómo aquí empezó a degenerarse. Primero, como todo pecado que el hombre comete, primero se degenera muy simple, muy suave, y pensamos que no estamos realmente pecando, que es solo un poquito, que como que es un pecado chiquito, y lo comenzamos a querer medir al pecado, y después nos vamos introduciendo poco a poco. Esto es lo que le sucede a la humanidad cuando comienza a desarrollar. Y lo vemos aquí en lo que corresponde a Lamed cuando adquiere 2 mujeres. Ahora, seguimos. En el versículo siguiente, que es el versículo 20, en el versículo 20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué significa tiendas y crían ganados? Si ustedes estudian el terreno, el territorio en los que ellos vivieron, es un territorio montañoso o desértico. ¿Qué quiere decir? Que si era montañoso, en las áreas donde se está, no se puede mover con ganado. Y si es desértico, tampoco, porque no hay alimento para mover el ganado. ¿Qué significa? Que ellos vivían en tiendas, o sea, eran como Caín, la familia de Caín había sido destinada errante, había sido destinado Caín, ellos se movían, entonces tenían que tomar ese ganado, negociarlo, venderlo para poder moverse a otro lado, poner su tienda y volver a adquirir ganado. Esto es el inicio de lo que vendríamos a decir la parte del negocio, la parte económica, que comienza a tomar importancia en ese tiempo. Y si lo comparo con el tiempo de hoy, ¿no es importante? Hoy la gente vive preocupada por el dinero, preocupada por el negocio, preocupada por producir más dinero cada día. Es ahora prácticamente la prioridad número 1 en el pensamiento de todos. Entonces nos vamos dando cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, como en los tiempos de Noé, estaba hablando más amplio de que solamente maldad, está hablando de todo, es un modelo real que el que tenemos aquí. Y aquí es como lo estamos viendo. Y aquí vemos que por eso es que el Señor no escribe, no hay una sola palabra que haya sido puesta en la palabra de Dios que esté de más o que esté solamente por estar. Por alguna razón se tomó la molestia de describir
descendencia de Caín y qué es lo que hacían. Y aquí nos vamos dando cuenta que ya estamos hablando de un paralelo a través de lo que es el comercio, el negocio, el dinero. Seguimos. El siguiente versículo dice: y en el nombre de su hermano, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música en el mundo a los hombres fue instalada aquí, no en el cielo. Sabemos que la adoración y la alabanza en el cielo fue instalada por Dios, pero la música fue instalada aquí. Este es el primer versículo después de la creación que vemos que la música es puesta en manos de los hombres. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hizo el mundo con la música? Fácil. Piensen en todos esos grandes artistas que reúnen cantidad de gente en los estadios, que llenan los estadios y producen grandes cantidades de dinero. Piensen en el artista que usted quiera de favorito. ¿Y qué es lo que usted va a obtener? Va a obtener que el mundo realmente sigue a la música. La música se ha vuelto ya una especie de poder, de influencia en las personas. Porque cuando se hacen los conciertos, las personas van y en esos conciertos su emotividad personal es descarriada. Ya no diría yo que es manifestada, porque es realmente fuera de control. O sea, se desmayan, gritan y no están alabando a Dios, están siguiendo la música del mundo. Y este es el momento en que realmente el Señor, en la descendencia de Caín, que interpreta que vendría a ser el mundo, instala la música en esta tierra. Y quiero hacer la diferencia con la adoración que le presentamos a Dios, que es la adoración que nació en el cielo y que dice que seremos llevados para adorar a Dios allá, porque es diferente. Entonces, porque he escuchado que muchos dicen, no, que la música acá o allá es lo mismo. Pues aquí nos está demostrando el Señor con su palabra que hay una adoración celestial y hay una música terrenal. Y ustedes se van dando cuenta cómo se van creando. Estamos hablando de este paralelo porque el Señor se preocupó de detallar primero en su palabra este paralelo que es el mundo. Y aquí tenemos la música, porque esa es la manera. Y el otro versículo dice: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. ¿Qué es un artífice? Un artífice es un artista, es un hombre que trabaja con él. ¿Y para qué se usa el hierro y el bronce? ¿Para qué se usa? Para hacer armamento. ¿En qué tiempo vivimos? En el tiempo en el que realmente corremos una carrera armamentista. Vivimos a las puertas de la guerra y todos los países, todos sin excepción, están corriendo una especie de armamentismo grande en cada país. Y esto también es una de las manifestaciones de los tiempos de Noé. Y eso yo quiero que lo tomen en cuenta, porque no solamente es tomado en cuenta ahora que yo hago esta comparación, porque sabemos que a través del Antiguo Testamento, en lo que es, cuando uno estudia lo que es la historia de reyes y ve el desempeño, se dan cuenta que el hierro, ¿no?, se convierte en el elemento vital para poder ganar las batallas. Ellos hacen las lanzas y hay hasta un monopolio de esto, y sabemos que cuando leemos la palabra, los filisteos, ellos tenían el control de eso, y los israelitas tenían que ir a pedirle a los filisteos que le afilen sus cuchillos, que le afilen ¿por qué? Porque realmente el armamentismo es sinónimo también de poder, y eso es lo que realmente estamos viendo aquí, nos está presentando un sinónimo de poder. Y aquí también tenemos este ejemplo claramente de lo que vendría a ser en un tiempo en lo que es el desarrollo del mundo. Y nos vamos dando cuenta cómo el mundo se va armando en ese tiempo, igual que funciona en este tiempo. Por eso quise hacer ese paralelo. Como que ustedes ven que aquí Dios, en el tiempo que prácticamente son los tiempos de Noé, porque de aquí en adelante ya solamente viene Noé, nos vamos a dar cuenta. Y es sorprendente realmente porque
nos abre a nosotros los ojos y nos da una visión más grande. El Señor nos está diciendo cómo van a suceder las cosas, no solamente en la maldad, en todos los aspectos. En todos los aspectos, en lo que es económico, en lo que es música, en lo que es armamento, que son las cosas que mueven las masas y el dinero. Y así es como nosotros lo vamos a ver. Y ahora quiero yo que ustedes vayan al capítulo, en el mismo capítulo vamos a ir al versículo 23. Pero este versículo 23 yo lo puse, lo copié de la Biblia de las Américas porque era más claro para entenderlo. Y nos vamos a dar cuenta cómo la sociedad, cómo el hombre se degenera. Aquí comienza el hombre a degenerarse y como no hubo una ley, porque sabemos que no había una ley, si no había un control, no había alguien que juzgue, no había alguien que emita una sentencia. Entonces vemos aquí cómo dice: y Lamed dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. ¿Qué significa? Dios, ni siquiera Dios castigó con la muerte a Caín. Todavía no se había instalado por parte de Dios que muera alguien que había matado. Porque Dios hubiera dicho: la sangre clama de la tierra, pagarás sangre por sangre. Después lo dice, sí, está escrito en la palabra, después. Pero aquí, en este momento, él, hasta diríamos, y si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que orgulloso de los asesinatos y los homicidios que está cometiendo, y dice: si 7 veces es vengado Caín, recuerdan que así es lo que dice el Señor, cuando él le dice, le manifiesta su temor, dice él, entonces Lamed será 70 veces 7. Él es el que se autodenomina sabemos y conocemos que así es una versión que sabemos que después es usada en el Nuevo Testamento, pero no para el homicidio, no para la venganza, sino para, dice, 70 veces 7 perdonarás, el inverso total de lo que es aquí. Pero en realidad aquí vemos a Lamed que dice será 70 veces 7. Él se autodenomina que él tiene que ser vengado 70 veces 7. Imagínense ustedes cuál es su concepto de ego que tiene él, porque no es Dios el que le ha dicho a él que eso va a suceder, es él el que lo dice. Y eso es otra cosa que presenta este mundo, la arrogancia y la vanidad en las personas. Y así es como estamos entrando en los tiempos de Noé. Ahora nos ponemos a pensar, en este mundo actual, ¿la plata es importante? Es muy importante. Es muy importante, más importante que antes. La música de hoy tenía eventos de conciertos como antes. Antes no había conciertos. No había estadios donde se reúnan 50,000 personas. Eso no había. ¿Se dan cuenta? Pero en estos últimos 100 años, 150 años, tenemos ahora estos conciertos, estos grupos grandes de gente que se reúnen, que nos muestra que el mundo se ha ordenado exactamente igual que en los tiempos los tiempos de Noé, igual que ahora. En ese mundo caminamos. Igual ahora vemos el armamentismo, vemos lo que es la arrogancia, los homicidios, y aquí es donde empieza, y después habla la maldad que habla más adelante. ¿De dónde nace? Nace con Lamed. Porque él comienza a matar gente. ¿Por qué? Porque solamente dice, he dado muerte a un hombre por haberme herido. Y a un muchacho, o sea, ni siquiera tuvo una consideración. Si está hablando de un muchacho, estamos hablando de alguien muy joven, por haberme pegado. Y él actúa y él emite un juicio propio y personal y simplemente lo mata. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la manera en que realmente nos presenta el ingreso del mundo el día de hoy en los tiempos de Noé, pero para lo que es el área de la descendencia, ¿no?, de Caín. Y ahora los invito a que vayamos al capítulo 5, y yo lo he puesto resumido. Ustedes pueden seguirme en el capítulo 5, pero yo lo puse aquí resumido. ¿Por qué? Porque hay algo que quiero resaltar, y dice, da la descendencia, dice Set, Enos, Cainán,
Mahalael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamed, Noé, y Noé de 500 años engendró Sem, Sat y Jafet. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que nos dice aquí que hacen estas personas? Primero, hacen lo que Dios les dijo que hicieran. No les dijeron no le dijo cásese 2 veces con 2 mujeres. Le dijo multiplíquense. ¿Y qué es lo que dice la palabra? En todos los detalles que usted dice, los engendró Adán engendró a Set y tuvo hijos e hijas. Y Set engendró a Enos y tuvo hijos e hijas. ¿Qué es lo que sucede acá? Se multiplicó el mundo. Comenzó a multiplicarse el mundo. Pues sorpresa, me fui a investigar y me di cuenta que del año 1925 más o menos, a la fecha, el mundo tenía en 1925 2 billones de personas. Y a la fecha de hoy tenemos aproximadamente 8 billones de personas. ¿Qué significa eso? Tiempos de Noé, multiplicación de las personas. Hemos crecido, la población mundial ha crecido 400%. De lo que en solamente, que vamos a ponerle 100 años, 100 y algo años, pongámosle un promedio de 100 años. 400%. ¿Eso qué significa para nosotros? Eso significa que nos estamos alineando a los tiempos de multiplicación, donde se engendraron hijos e hijas, y que es igual en los tiempos de Noé. Es una vez más, el Señor nos está diciendo, estamos viviendo los últimos tiempos, despertemos, es tiempo de voltear los ojos y mirar a Dios, porque el tiempo se acerca. Y dentro de esta generación tenemos a Enoc. ¿Quién es Enoc? Dice, Enoc es aquel que no cumplió, no vio la muerte, fue raptado por Dios. Pero hay algo muy interesante que dice la palabra de Dios. Dice que Enoc caminó con Dios. En Génesis 5:23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y quiero detenerme ahí porque esta es la parte más interesante que hay. Los de Caín son el mundo. ¿Quiénes caminaron con Dios? Pregunto yo. ¿Quiénes caminaron con Dios en el tiempo de Jesucristo? Fueron los apóstoles. O sea, nosotros, los cristianos, caminamos con Dios. ¿Y qué nos está diciendo? Los que caminan con Dios van a ser raptados, porque eso le pasó a Enoc. Fue raptado. Sin embargo, hay muchos que sostienen, no, el rapto va a ser cuando a la mitad de lo que es el Apocalipsis, o va a ser al final del Apocalipsis, o hay muchos que dicen, no va a haber rapto. Pero Dios, Jesucristo nos dijo, va a ser como en los tiempos de Noé, y lo estamos viendo claramente que en los tiempos de Noé, Enoc fue raptado. ¿Qué significa eso? Significa que los que caminaron con Dios, o sea, los que caminan con Dios, van a ser raptados. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y eso somos nosotros, la iglesia de Dios. Amén. Amén. Dígale un fuerte amén, porque hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, sí, la iglesia va a ser levantada antes del tiempo del castigo. Seguimos. Ahora, si nosotros avanzamos y hacemos vamos a hacer una pequeña retrospección acá, vamos a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos visto la multiplicación del hombre, hemos visto que Enoc es arrebatado, hemos visto que la maldad comienza a crearse de los hombres con Lamed que mató, hemos visto todas esas cosas. Ahora vamos al capítulo 6 y lo vamos a hacer de esta manera. Dice, capítulo 6, voy a leer del versículo 1 al 3, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, como nosotros en este tiempo que nos hemos multiplicado, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vive el promedio del hombre ahora? Y eso es 120 años. Y pareciera que lo está escribiendo para nosotros hoy y no para ese tiempo. Porque grande y maravilloso es el Señor. Y el Señor Jesucristo nos dio, yo diría que esta es una de las señales más grandes y que tal vez menos importancia le presta a la gente. Porque anda preocupada del terremoto, del maremoto, de lo que va a caer del meteorito, pero no abrió sus ojos y miró que el Señor le está diciendo todo lo que va a pasar, que ya está pasando. Y eso nos ayuda a tomar conciencia de que vivimos los últimos tiempos. Y dice aquí que comenzaron los hombres, y dice: sobre la faz de la tierra le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto con relación a eso? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Según la palabra de Dios, los hijos de Dios, si usted lee el libro de Job, en muchas veces va a encontrar que son los ángeles. Ahora, voy a seguir leyendo y nos va a dar una visión más grande, ¿no?, de qué es lo que realmente. Entonces, las hijas de los hombres son las hijas de nosotros, los hombres. Y los hijos de Dios son los ángeles. Entonces, voy a seguir leyendo para explicarlo. Dice 6, 4 y 5. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¿Qué es lo que pasó aquí? Hubo una perversión genética. La genética de los hombres no tiene nada que ver con la de los ángeles. Sabemos que los ángeles vienen a esta tierra y han tenido forma humana, sabemos eso. Lo leemos en la historia de Lot, ¿no? Inclusive vemos que la gente quiere sacar a esos ángeles para violarlos. Sin embargo, vemos aquí que para este tiempo, para el tiempo inicial, estos ángeles se unen con estas mujeres y producen hombres, dice, que son de renombre, o sea, con alguna habilidad más allá de lo regular. Y eso es genética, cambio de la genética, porque la genética de los hombres es una y la constitución de los ángeles es otra. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Clonación. Está de moda la clonación. Eso es manejo genético. Hoy en día tenemos el manejo genético y está muy avanzado. ¿Quién sabe si por ahí alguien que ilegalmente y arbitrario, porque no se permite hacer clonación de hombres, esté tratando de llegar a eso? Porque eso es lo que vemos aquí. Y la genética en animales, la clonación, el manejo de esta genética ya se está dando. Y esta es una de las cosas que aún nos afirma más que vivimos en los últimos tiempos. Miren ustedes cuánta información el Señor Jesús nos ha entregado a nosotros de este último tiempo, diciéndonos como en los tiempos de Noé. Y esto es una de las cosas que pasó y sucedió. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta esto para poner en orden nuestra vida. Es el tiempo ya no de jugar a la iglesia, es el tiempo de venir a Dios y arrepentirse y tomar una vida en orden. Vivimos los últimos tiempos y nos ha dicho: te voy a levantar, te voy a raptar antes del diluvio. Seguimos leyendo y dice, versículos 6, 7 y 8: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ustedes ven que aquí dice que Noé halló gracia entre los ojos. No dice, y Noé hizo o actuó o desempeñó algo que lo hizo resaltar. No, simplemente halló gracia.
Y el pueblo de Dios, escogido de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que fue? Fue un pueblo escogido. ¿El pueblo de Israel hizo algo especial para que haya sido escogido? No, solo halló gracia Dios en ese pueblo y por eso lo escogió. Y aquí tenemos los que caminaron con Cristo y el pueblo que halló gracia con Dios. Y para aquellos que conocen un poco de Apocalipsis, se van a dar cuenta que en el desarrollo del Apocalipsis, el pueblo de Dios es separado, es puesto en el desierto, dice, por un tiempo. Y vamos a darnos cuenta que eso en realidad tiene una coherencia con lo que realmente estamos leyendo. Ahora, en ese tiempo, a raíz del diluvio, también se instaló un pacto. Dios instaló el primer pacto. ¿El primer pacto con quién? Con Noé, para no volver a destruir. O sea, ¿qué se instaló en el tiempo de Jesucristo? Un pacto. ¿Qué se instaló en el tiempo de Noé? Un pacto. También se cumple el paralelo en instalar un pacto con los hombres. Y así es como lo vemos. Ahora, vamos a ir a Génesis 6, 18, 21. Dice, establecimiento del primer pacto. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según, dice, su especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Y aquí nos damos cuenta nosotros que realmente Dios en ese momento, ¿qué es lo que hace Dios? Dios está prácticamente preparando a Noé para el tiempo que viene, que es el tiempo del castigo. ¿Y cuál es el castigo que recibe el hombre? ¿Con qué castigo le da? Con el castigo de la naturaleza, con una lluvia de 40 días y 40 noches. ¿Qué es eso? Clima extremo. Pregunto, ¿vivimos clima extremo ahora? Amén. Amén. Vivimos clima extremo ahora. Todavía no hemos vivido un castigo de clima, pero estamos entrando ya a un clima extremo. Y eso es la manera en que Dios realmente actuó aquí. Y dice su palabra en Apocalipsis que volverá a suceder. Pero ya estamos viendo cómo en los anuncios que dice nuestro Señor Jesucristo, que habrá terremotos, ¿no? Y entonces ya vemos cómo la frecuencia y la magnitud de estos terremotos han aumentado. Entonces nos da también y nos abre la mente para poder ver que realmente todo lo que vivió Noé en ese tiempo, todo realmente es lo que realmente tenemos el día de hoy. El día de hoy nosotros estamos viendo que realmente el mundo está llegando al tiempo final. El mundo es el momento en que nosotros tenemos que decirle al mundo, tenemos que decirle a todos, tiempo de arrepentirse. Quiero yo que piensen que es el tiempo de arrepentirse. ¿Por qué? Porque todas las señales del tiempo de Noé se están cumpliendo. Y dice la palabra que el Señor le dice 7 días antes a Noé que suba al arca. Y sube al arca Noé. ¿Y quién cierra la puerta? Cierra Dios. 2 cosas. Noé no sabía el día que iba realmente a subir el arca. Pero cuando Noé recibe que solo va a subir él, su esposa y sus hijos, en ese tiempo estaba todavía vivo Matusalén. Matusalén, cuyo nombre significa es el tiempo que viene a cumplirse, muere el año en que él sube. O sea que Noé, cuando muere Matusalén, sabe proféticamente que ese es el año que va a venir el diluvio. ¿Por qué? Porque murió Matusalén. Matusalén se convirtió en un elemento profético para Noé. ¿Y quién cerró la puerta? Dice, Jehová cerró la puerta. ¿Qué significa? Primero,
lo que hoy decimos, nadie sabe el día y la hora, porque es Dios el que lo indicó, y es Dios el que va a cerrar la puerta y va a decir, se cumplió hasta hoy. No más, no entra nadie más. No habrá más acceso para poder ser rescatado, para poder ser librado de ese tiempo. ¿Por qué? Porque todo aquel que no escuchó y dice que Noé cuando tenía 500 años tuvo sus hijos y recibió, y él tardó prácticamente muchos, pero muchísimos años, casi 100 años en construir esa arca, y él estuvo predicando y estuvo hablando sobre esto. Imagínense ustedes que el mundo no lo atendió. Y dice la palabra, como lo leímos al principio, dice que el mundo se estaba casando, dándose en casamiento. O sea, el mundo seguía funcionando dentro de todas estas cosas que se estaban degenerando. También el mundo estaba funcionando normal. La gente vivía su vida diaria y cotidiana aparentemente normal. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de abrir sus ojos y ver todo lo que le estaba rodeando. Damos gracias a Dios que Él escribió su palabra para nosotros, para decirnos, y dijo nuestro Señor Jesucristo, como en los tiempos de Noé. Yo quiero que el día de hoy ustedes se vayan con eso en su conciencia, que piensen en que conocer los tiempos de Noé es una de las cosas más necesarias y debemos guardar en nuestro corazón, debemos poner en nuestro corazón que este Dios amoroso, todopoderoso, que a través de su Hijo Jesucristo nos hizo conocer a nosotros todas las circunstancias para que el que se pierda no diga yo no sabía, porque prácticamente nos dijo todo lo que va a suceder ahora, y lo hizo en el primer juicio que emitió, porque fue un juicio de Dios, y solo 8 se salvaron. ¿Qué significa? Como dice la palabra, ancho el camino de la perdición y angosto el camino de la salvación, y pocos son los que la hallarán. Entonces quiero invitarlos a que se pongan de pie. Quiero que piensen en todo este tiempo realmente. Puedes crear un río en el desierto, puedes al gigante hacer caer.